Trastorno de la personalidad. El trastorno de la personalidad se define como un patrón permanente e inflexible de experiencia y comportamiento que se aparta de lo que se considera habitual en la cultura del sujeto que lo padece y que se manifiesta en la forma de percibir el mundo que lo rodea, la afectividad, las relaciones interpersonales y el control de los impulsos. Los rasgos de personalidad más característicos de un individuo son sus estilos de afrontamiento y su manera de relacionarse con el entorno social. Esto suele aparecer durante la niñez y generalmente se va asentando hacia el final de la adolescencia y el principio de la edad adulta. ¿Qué quiere decir esto? Todas estas pautas de relación con el entorno constituyen la personalidad de un individuo, es decir, el conjunto de rasgos y conductas que lo caracterizan. La mayoría de nosotros tenemos una personalidad adaptada a las demandas de nuestra sociedad, de manera que cumplimos la mayoría de las expectativas sociales. Sin embargo, hay personas que sin llegar a mostrar necesariamente síntomas de trastorno, sí manifiestan ciertos rasgos tan inflexibles e inadaptados que son incapaces de de desempeñar adecuadamente alguno de los papeles sociales que le corresponden. De igual forma, este se puede diagnosticar a estas personas con un trastorno de personalidad, lo que anteriormente se conocía como un trastorno del carácter. De hecho, hay dos características generales que definen la mayoría de los trastornos de personalidad, que son las dificultades interpersonales persistentes y ciertos problemas con la propia identidad o el sentido del yo. Otro punto importante es que normalmente los trastornos de personalidad no están ocasionados por una reacción al estrés, como ocurre en el trastorno de estrés postraumático o muchos casos de depresión. Por el contrario, este tipo de trastornos procede en su mayor parte del desarrollo progresivo de pautas conductuales y de personalidad que son inflexibles y distorsionadas, lo que redunda en una forma inadaptada de percibir la realidad, de interpretarla y de relacionarse con el mundo. Las personas con este tipo de trastornos suelen mostrar un grave deterioro en algunos aspectos de su funcionamiento y en ocasiones experimentan un gran malestar subjetivo. Por ejemplo, las personas que tienen un trastorno de personalidad por evitación son tan tímidas e hipersensibles ante el rechazo. Esto hace que las personas que son rechazadas evitan sistemáticamente cualquier tipo de interacción social. Otro punto es la categoría de trastorno de personalidad, que es muy amplia e incluye problemas conductuales muy diferentes tanto en su forma como en su gravedad. Por ejemplo, en los casos más leves se pueden encontrar personas que suelen funcionar adecuadamente, pero que sin embargo son descritas por quienes las conocen. O sea, las personas que las conocen los pueden describir de una manera, no sé, una persona problemática, excéntricas o por tener un trato difícil con ellas. Esto puede que tengan dificultades para establecer o mantener relaciones afectivas íntimas. Hay no, de hecho hay un trastorno de la personalidad especialmente grave que termina por provocar acciones poco éticas y muy violentas contra la sociedad. Muchas de estas personas que tienen este trastorno violento están encarceladas, aunque algunas han sido capaces de manipular a los demás para evitar ser capturadas. Características clínicas de los trastornos de la personalidad. Un punto importante de estas características es que las personas con un trastorno de personalidad suele causar a los demás tantas dificultades como a sí mismo. La conducta de estos individuos suele verse como confusas, exasperantes, impredecibles y, dependiendo del grado, inaceptable, aunque no tan estrafalaria o desconectada de la realidad como la conducta de las personas que sufren un trastorno psicótico. Otro punto es que cualquiera que sea la personalidad que hayan desarrollado, estas personas dichas pautas de conducta tienen sus reacciones ante cada nueva situación. Es por eso que provocan la repetición una y otra vez de las mismas conductas inadaptadas.
Por ejemplo, en este punto puede que una persona dependiente termine por destrozar la relación que mantiene con otra persona debido a sus insantes e imposibles exigencias de que no la deja sola. Pero tras haber abandonado, tras haber sido abandonada, probablemente esa persona busque inmediatamente otra relación de dependencia, sin parar siquiera a considerar las características de su nueva pareja. Las personas que tienen trastorno de personalidad no suelen aprender de sus errores. Es por eso que igual hay que considerar y tener en cuenta que a veces estas personas sufren constantes malos tratos precisamente por su desesperación en la búsqueda de alguien por el cual depender. Así como igual en los trastornos de la personalidad existen 5 criterios del DSM-4 TR, en los cuales en el primero se debe manifestar al menos en 2 de las siguientes áreas, ya sea cognición, afectividad, funcionamiento interpersonal o control de los impulsos. El otro punto es persistente, el cual la persona debe ser inflexible y que se extienda a una amplia gama de situaciones personales y sociales. El tercero es pauta de comportamiento, el cual produce un malestar y un deterioro clínicamente significativos. El otro es el patrón estable y de larga duración, y su inicio se remonta al menos a la adolescencia o al principio de la edad adulta, como ya lo habíamos mencionado. El último es el patrón que no es no atribuible a una manifestación o a una consecuencia de otro trastorno mental. Dificultades para la investigación de los trastornos de la personalidad. Es importante considerar lo que se conoce sobre las características clínicas y las causas de los trastornos de la personalidad. Es por eso que igual están las dificultades para el diagnóstico de los trastornos de personalidad. Es necesario tener una precaución especial respecto al diagnóstico de los trastornos de personalidad. Probablemente se trate de un ámbito donde abundan los diagnósticos erróneos debido a diferentes causas. Por una parte están los criterios diagnósticos, que no están claramente establecidos como en otro tipo de trastornos, por lo que no siempre resulta fácil aplicarlos en la práctica. Por ejemplo, puede que resulte difícil establecer de manera fiable si una persona cumple un criterio para el trastorno de personalidad dependiente, que se enuncia de manera tan ambigua como hacer cualquier cosa para lograr la protección y el apoyo de los demás. Dado que los criterios para los trastornos de personalidad se definen a partir de una serie de inferencias o de ejemplos de conducta y no tanto para conductas objetivas, los clínicos deben basarse en gran medida en su propio juicio de diagnóstico. Es decir, últimamente y gracias al desarrollo de gracias a las entrevistas semiestructuradas para el diagnóstico de los trastornos de personalidad, ha sido posible incrementar de manera sustancial la fiabilidad de ciertos aspectos de diagnósticos. Así como el otro punto es un segundo problema, el cual una dificultad es un segundo problema que tiene que ver con el hecho de que las categorías diagnósticas no son mutuamente excluyentes, por lo que es posible que una misma persona muestre características de más de un trastorno de personalidad. Por ejemplo, en este caso puede que una persona muestre la suspicacia, la desconfianza, la negación de culpabilidad y las precauciones, características de un trastorno paranoide, pero también el aislamiento de la carencia de amigos y la esquivez, tanto características de un trastorno esquizoide. Sin embargo, es necesario destacar que este problema también está presente en los trastornos, donde también hay muchas personas que reciben más de un diagnóstico. Como tercer tipo de problema tenemos el que tiene que ver con el hecho de que las características de personalidad que definen este tipo de trastorno tienen un carácter continuo. Esto abarca desde una expresión normal hasta exageraciones patológicas, por lo que es posible encontrarlas también en muchas personas normales, si bien a una menor escala. Por ejemplo, el hecho de que a una persona le guste su trabajo y sea muy profesionista, el respeto no significa necesariamente que tenga una personalidad obsesivo-compulsiva.
De la misma manera que la dependencia económica que una esposa pueda tener de su marido no significa que tenga una personalidad independiente. De hecho, un riesgo permanente de este tipo de trastornos es aplicar ciertas etiquetas diagnósticas a personas que están actuando razonablemente bien. Como otro punto importante es el tipo de problemas que acarrea que los diagnósticos sean pocos fiables y puede que algún día se disponga de un medio de diagnósticos más fiables y precisos. Mientras tanto, en este punto se tiene que tomar más remedio para continuar utilizando las clasificaciones de síntomas y rasgos del DSM-4-TR. Dificultades para estudiar las causas de los trastornos de personalidad. Todavía se sabe muy poco sobre los factores causales de la mayoría de los trastornos de personalidad, lo que se debe en parte a que tales trastornos solo han empezado a recibir cierta atención desde la publicación en 1980 del DSM-3 y también a que su estudio resulta más arduo y menos atractivo. Igual, en este caso, uno de los principales problemas para estudiar las causas de los trastornos de la personalidad producen de la enorme tasa de comorbilidad que muestran. En este se suelen realizar estudios prospécticos en los que se observa a un grupo de personas que no tienen un trastorno determinado, con la esperanza de que alguno de ellos termine por desarrollar un trastorno, y así sea posible saber identificar los factores causales que puede haberlo provocado, o sea, que puede haber provocado este trastorno. Otro de los problemas para poder establecer relaciones causales tiene que ver con el hecho de que los investigadores suelen realizar estudios prospectivos. O sea, en este caso se han realizado muy pocos estudios de este tipo sobre los trastornos de personalidad, de manera que la mayor parte de la investigación sobre el tema se ha efectuado con personas que ya padecen el trastorno. Algunos de esos estudios se basan en los recuerdos retrospectivos de los pacientes, mientras que otros se centran en el funcionamiento biológico, cognitivo, emocional e interpersonal, que estos muestran en el momento de la investigación. Es por eso que a medida que se vaya examinando uno de los trastornos de personalidad, es muy recomendable que consideremos cualquier conclusión causal de manera provisional. De igual forma, en este tipo de trastornos de la personalidad existen los factores biológicos que se han sugerido que el temperamento de los niños podría predisponerlos al desarrollo de determinados trastornos o rasgos de personalidad. Es decir, una manera de concebir el temperamento es considerarlo como la base primordial para el desarrollo de la personalidad adulta, aunque no sea el único determinante de la misma. También se ha encontrado que la mayoría de los rasgos de personalidad son moderadamente heredables, y esto es algo que es verdad y que no debe sorprendernos, ya que cada vez aparecen más pruebas de la contribución genética a ciertos trastornos de personalidad. Por otra parte, se están haciendo ciertos progresos para la comprensión del sustrato psicobiológico de algunos de estos trastornos. También están los factores psicológicos. Entre los factores psicológicos, los hábitos aprendidos y los estilos cognitivos desajustados son los que han obtenido un mayor interés como posibles factores causales. En este punto, muchos de estos hábitos y estilos cognitivos inadaptados pueden proceder de posibles relaciones de apego problemáticas y no tanto de diferencias en el temperamento. Se ha propuesto que las relaciones problemáticas de apego podrían desempeñar un papel importante en ciertos trastornos de personalidad, así como también la psicopatología de los padres o sus prácticas educativas inadecuadas influyen mucho. De hecho, son muchos los estudios que han sugerido que el abuso emocional, físico y sexual también puede ser un factor determinante para algunos trastornos de la personalidad. También se han propuesto como factores causales ciertos tipos de factores estresantes. Por mi parte eso ha sido todo y espero que la información haya sido de su agrado.